Esta siguiente pregunta sería una pregunta que le daré en su oportunidad, si es que la hay, al presidente Santos, pero yo quiero saber su opinión al respecto. Todo lo que usted dice es cierto. Vaya, yo soy testigo. La primera vez que yo llegué a este país, la primera vez que lo visité, estaba el presidente Pastrana en el poder y la transformación que tuvo Colombia durante su presidencia es absolutamente innegable, totalmente. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tuvo que haber pasado, usted como analista político, qué tuvo que haber pasado por la mente de alguien que iba a ser presidente del país, como es el presidente Santos, como para dejar de lado una política, la política de seguridad democrática altamente efectiva, como usted lo acaba de decir, porque era efectiva, y tomar el riesgo tan grande de cambiar de rumbo? Él nos engaña y por engañarnos se quiere engañar a él, porque dice que la ha continuado. Pero lo que hay es un gran deterioro en todo el país. Pero ¿hay ¿qué alguna pudo haber explicación pasado? política? Sí. Algunos dicen, algunos analistas políticos dicen la vanidad. Santos no quería quedar ante la historia como el continuador de unas políticas. Yo digo que si él las hubiera continuado, él sería el gran héroe. Porque la ciudadanía no recordaría quién las empezó, sino quién las continuó y las llevó a un feliz final. Eso dicen algunos. Yo no me detengo en ese examen. Yo creo es otra cosa, que él nos engañó. Él sabía qué quería y nos lo ocultó mientras lo elegimos. Porque si él le hubiera dicho al país lo que quería en el 2010, el país no lo habría elegido. Es cierto, yo estaría de acuerdo con eso. Y sin embargo lo reeligieron. De nuevo quedó en la presidencia en lo que pareciera ser una aceptación ya de los colombianos de que van sobre el rumbo que está llevando este país. Por un margen muy estrecho, con todas las trampas. Se ganó el apoyo de la extrema izquierda, que lo utilizan como idiota útil, como lo utiliza Maduro en Venezuela. La extrema izquierda, como Maduro, en el fondo no confían en él. Simplemente lo utilizan como un idiota útil que puede permitir que la extrema izquierda con la FARC se tome el poder en Colombia en el año 2018. El gobierno gastó enorme cantidad de dinero, irregularmente. Hay que ver las cifras de la Contraloría General de la Nación sobre el gasto publicitario de este gobierno. Hubo 690.000 votos impuestos por la FARC a sangre y fuego. Si eso hubiera ocurrido en una elección mía, no me habrían dejado posesionar. La FARC en muchos sitios del país le dijo a los ciudadanos, o votan por Santos o los matamos. Fue una victoria estrecha, llena de irregularidades. Ya han pasado 4 años, presidente, y yo como visitante, como extranjero, pero como alguien que conoce Colombia y que quiere mucho este país, tengo que decirle que me duele muchísimo la división que ha habido en Colombia desde entonces. Cuando usted era presidente, Colombia era los colombianos eran unos solos, eran unidos, era un país súper unido, súper orgulloso de su país. Y en estos 4 años es un país totalmente dividido, así es como lo veo yo como extranjero, y me da mucha lástima. Yo quiero saber cuál es su responsabilidad, cuál es su papel. Primero que nada, si está de acuerdo conmigo con esta división que hay, y cuál es su responsabilidad, su papel sobre esto. Podría decirse, bueno, Uribe, en lugar de haber permanecido activo en la política, debió haberse quedado callado y el país no estuviera dividido. Eso podría jugar en mi contra. Pero sinceramente, con lo que está pasando en el país, yo digo, siquiera abrimos los ojos a tiempo, siquiera empezamos una oposición a tiempo. El problema de Cuba en los finales de los años 50, el problema de Venezuela a los finales de los años 90 y de principios de la primera década de los 2000, es que no hubo oposición a tiempo. Por fortuna en Colombia hoy, y muchos me critican, he perdido por supuesto apoyos, pero hay una oposición del establecimiento democrático oportuna, a tiempo. Usted está, por tanto, convencido de que lo que está sucediendo actualmente, su papel como oposición, es lo que a Colombia le conviene, es lo mejor para Colombia. A riesgo de errores humanos míos. Yo soy de esta condición humana.
Yo creo que es bueno decirle al país, mire, este gobierno ha derrochado una gran herencia económica, mire las cifras. Este gobierno está negociando una agenda de legalización de droga con el cartel de la cocaína más grande del mundo. Este gobierno está negociando una agenda de afectación de la libertad productiva con un cartel de droga que sigue las orientaciones del castrochavismo. Este gobierno está dándole impunidad a un grupo que entre 1998 y el año 2003 secuestró 14.794 personas. Yo creo que decirle eso a los colombianos en nombre de una oposición, yo creo que es importante decirlo. De otra manera nos llevarían segatones a entregarle el país a la FARC. Hábleme un poquito de eso, porque la imagen que tenemos en el exterior, después de todos estos años que se lleva de negociaciones en La Habana, etcétera, la imagen que tenemos es que las negociaciones van en camino y que se va a firmar una paz en Colombia y que por tanto ya se acaba la guerra civil y Colombia va a ser un país pacífico. Esa es la imagen que se tiene afuera. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el problema con esto? El problema es este. Primero, en otros países de América Latina hubo levantamientos populares armados que llamaron insurgencias contra dictaduras. Colombia ha tenido una democracia estable, respetable. Aquí lo que ha habido es un desafío narcoterrorista del cartel de cocaína más grande del mundo a las instituciones democráticas. Eso marca una diferencia con otros fenómenos de América Latina. Segundo, se habla de paz y hay un crecimiento de la violencia. Le acabo de mostrar las cifras que son tomadas del propio gobierno, cifras que se publican oficialmente en Colombia. Entonces se habla de paz, pero aquí crece la violencia. La comunidad internacional cree que Santos tiene controlado el terrorismo. Mentiras, el terrorismo va sometiendo a Santos. Que aquí va a haber un acuerdo democrático. Mentiras, si usted lee el preámbulo y los 3 acuerdos publicados, no obstante los 30 puntos en los cuales no han hecho acuerdos, verá que es un gran riesgo para Colombia de que se adopte una agenda económica castrochavista, que tiene este problema, y lo digo al oído de los latinoamericanos pobres. Uno dice, bueno, pero es que Chávez adoptó unas políticas sociales buenas, pero las volvió insostenibles, porque acabó con la inversión privada. Si aquí le imponen esas restricciones a la inversión privada, que van apareciendo del preámbulo de los acuerdos entre el gobierno y la FARC, este país de 47 millones de habitantes estará condenado a estar siempre pobre. Hábleme del escenario dentro de 5. ¿Cómo será Colombia dentro de 5, 10 años si se firma la paz como hacia el camino que va? Un desempeño mediocre. ¿Por qué? Porque socializarlo totalmente no lo van a poder. Aquí hay una gran fuerza empresarial. Ayúdenos a entender qué es lo que está metido en estos acuerdos de paz que no conocemos los extranjeros, que le preocupa tanto. ¿En qué cambiará la Colombia empresarial, vibrante, que fluye inversión extranjera, etcétera? ¿Qué va a cambiar? Si usted lee el preámbulo suscrito entre el gobierno y la FARC, hay el compromiso de revisar todo el modelo económico. La FARC pide que hay que derogar los acuerdos de comercio, unas políticas sumamente restrictivas en materia de energía, hidrocarburos, minería, una socialización de la tierra. La FARC ha sido responsable del atraso en el campo colombiano, se ha apropiado de 1 millón de hectáreas y entonces ahora el gobierno le quiere aceptar una propuesta para expropiar la mitad del país. Y entonces eso va produciendo impactos en la industria, va produciendo impactos en la investigación, en el comercio, en el sector de los servicios. Y hay un pequeño país centroamericano donde tienen estancada la economía y medio viven porque reciben 4.000 millones de dólares de transferencias de familias que viven en los Estados Unidos. El daño menor que hace un gobierno de extrema izquierda es que estanca la economía. Y entonces este país que en 2010, cuando usted me entrevistó, no había superado sus problemas, pero empezaba a tener un desempeño sobresaliente en seguridad, en inversión y en política social, va a volver a un desempeño mediocre.
Y un país que se aproxima a 50 millones de habitantes con un desempeño mediocre no va a encontrar prosperidad general para su ciudadanía. Ese es el gran riesgo. ¿Usted cree que la paz, como con estos elementos que usted está diciendo, se va a firmar? Se puede firmar, pero eso no garantiza paz, porque usted le da impunidad a los cabecillas de un grupo que ha reclutado 60.000 niños en Colombia, que ha secuestrado 37.000 personas y que ha producido miles de asesinatos y que es el cartel de cocaína más grande del mundo, como se la quiere dar este gobierno, que ahora está pidiendo revisar el delito político para incluir dentro del delito político el narcotráfico. Le digo, hay algo concreto. Entonces eso da mal ejemplo. Entonces puede que hagan la paz con esos cabecillas que están en La Habana, les den impunidad, pero entonces aquí surgirá, aquí se multiplicarán los terroristas, porque ¿qué dirán los jóvenes? Yo quiero lo mismo, yo me lleno de plata con el narcotráfico. Esta semana se ha difundido mucho la noticia de Forbes, que la FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, y los Estados Unidos dicen que no es el tercero, sino el más rico. Entonces el premio es la impunidad, y eso genera mal ejemplo. ¿Qué van a decir todos estos jóvenes? Sigamos el camino. Hoy en día, presidente, ¿cuál es la influencia, la colaboración, la relación de Venezuela y Ecuador con las FARC? Ecuador, ellos siguen abusando del territorio ecuatoriano. El presidente Correa ha dado declaraciones enfáticas de que él no los admite, pero ellos siguen abusando del territorio ecuatoriano. En Venezuela, Venezuela los admite, los protege, los tolera. El presidente Santos, antes de ser presidente, era la voz periodística del continente más radical contra el castrochavismo. Después se convirtió en el gran validador de Chávez. Y ahora acaba de apoyar la elección de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante que Venezuela es la gran protectora del terrorismo colombiano. Al regresar, ¿es cierto entonces que la prensa en general, los medios de comunicación no están reportando sobre atentados, etcétera, de las FARC?